Hola, yo soy el doctor Álvaro Ursúa Manchego, soy patólogo y gastroenterólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de Clínica Santa María. Soy profesor asistente de la Universidad de Chile y hoy les voy a hablar acerca de alteración del perfil hepático, interpretación y enfrentamiento inicial. Entonces, los objetivos de esta presentación son definir qué es la alteración del perfil hepático, qué tipo de patrones de alteración del perfil hepático existen. Y dentro de esto vamos a hablar principalmente de lo que se conoce como el patrón hepatocelular y el patrón colestásico. Dentro del patrón hepatocelular, algunos datos importantes acerca de la relación entre las distintas transaminasas, la magnitud de la elevación y la velocidad de la elevación para llegar a algunos diagnósticos. Etiología según tipo de alteraciones, y dentro del patrón colestásico, las cosas importantes, cómo confirmamos que hay colestasis y diferenciar entre colestasis extra e intrahepática. Y por último, también hablar acerca de la elevación aislada de la bilirrubina, que es una consulta bastante frecuente para el hepatólogo. Y finalmente un algoritmo, digamos, final de más o menos cómo enfrentar este cuadro. Partimos con un caso clínico, ya es un caso típico, digamos, de la consulta, ya sea del médico general o del médico hepatólogo. Ya un hombre de 45 años, hipertenso, diabético, dislipidémico, ya patologías frecuentes hoy por hoy. Usuario de enalapril, metformina y atorvastatina en las dosis ahí expuestas, con un índice de masa corporal de 27, es decir, un sobrepeso, que tiene consumo de alcohol de aproximadamente 1 litro de cerveza los fines de semana y que no tienen historia de transfusiones, de tabaquismo o de uso de drogas. Entonces el paciente se presenta con un perfil hepático en el cual hay una bilirrubina de 1.5 miligramos por decilitro, con una conjugada, una no conjugada de 1 miligramo por decilitro. Ya tiene una alanino aminotransferasa de 40 unidades por litro con un normal hasta 33, una aspartato aminotransferasa de 50 con una normal hasta 40, fosfatasa alcalina dentro de rango y GGT dentro de rango. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿tiene este paciente una alteración del perfil hepático o no? Por lo tanto, ¿cómo definimos alteración del perfil hepático? La alteración del perfil hepático, como dice el slide, es cualquier elevación sobre el nivel de corte de laboratorio ya dentro del perfil hepático. Esto es importante porque aunque sea solamente un punto por sobre el valor normal, eso ya se considera como alteración. Y lo que es importante también es que la interpretación va a ser en relación al paciente en particular, y eso es lo que nos va a guiar la necesidad y el tipo de estudio. Lo que incluye habitualmente el perfil hepático, también conocido como hepatograma o analítica hepática, es la bilirrubina, la alanino aminotransferasa o ALT, la aspartato aminotransferasa o AST, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transferasa o GGT y la protrombina, que se expresa ya sea en porcentaje, en tiempo o en su índice normalizado INR. Cuando hablamos de alteración del perfil hepático, habitualmente nos referimos a alteraciones de la bilirrubina, de las transaminasas ALT o AST y de las fosfatasas alcalinas. Muchas veces se incluye también en el perfil hepático la albúmina y las plaquetas, y esto lo traigo a colación porque es importante para el análisis de las alteraciones y lo vamos a ir conversando durante la presentación. Al paciente en cuestión se complementó el estudio ya con un hemograma en el cual habían 145.000 plaquetas, leucocitos de 5.500 y una hemoglobina normal en 14 miligramos por decilitro y un colesterol un perfil lipídico en el cual destaca un colesterol elevado con un LDL de 160 y triglicéridos elevados en 220. El paciente comenta a propósito del perfil hepático que hace tiempo ya le habían dicho que tenía un perfil hepático alterado. Ya, por lo tanto el médico, en este caso de atención primaria, recomienda repetir el perfil hepático en un mes y reevaluar. Esta es una conducta que se hace muchas veces y aquí nos preguntamos, ¿es correcta esta conducta? Y la pregunta, digamos, más completa es, ¿debemos repetir el perfil hepático antes de realizar un estudio completo? Si bien es cierto, esto en la práctica clínica se hace muchas veces, la verdad es que la evidencia demuestra que solo en casos muy seleccionados, en que hay una alta sospecha de un cuadro agudo que explique la alteración, o si la alteración es mínima o solo de un parámetro, uno podría repetir el estudio y en ese momento, digamos, repetir el perfil hepático me refiero, y en ese momento iniciar el estudio. ¿Por qué es así? ¿Por qué en realidad deberíamos partir el estudio inmediatamente? Porque muchas veces existe una enfermedad crónica subyacente. En una publicación del año 2013 demostró en un seguimiento prospectivo de bastantes pacientes en Reino Unido que un 84% de los pacientes va a seguir teniendo un perfil hepático al mes siguiente. Y no tan solo eso, sino que un 75% lo va a seguir teniendo a los 2 años. Por lo tanto, muchos de estos pacientes que tienen el perfil hepático alterado realmente lo tienen probablemente de antes y uno gana tiempo iniciando el estudio
desde un principio. Y por otro lado, que es muy importante, es la pérdida de seguimiento de los pacientes. Hasta un 50% de los pacientes que tienen indicación, digamos, de repetir el perfil de ciertos pacientes los cuales se decide repetir, nunca se lo llegan a repetir, por lo tanto nunca se logra diagnosticar la enfermedad que tenía. Por lo tanto, en general, uno debería iniciar el estudio inmediatamente en la gran mayoría de los casos. Como dice ahí, estudiar la alteración sin importar la duración y la magnitud. Y bueno, aquí viene la pregunta más difícil y lo que vamos a tratar un poco de responder en esta presentación. ¿Cómo estudiamos a este paciente? Realizamos una ecografía, estudio autoinmune, estudio viral, buscamos factores de riesgo metabólicos, enfermedades metabólicas, búsqueda de consumo de alcohol, fibroscan. Bueno, en realidad, en muchos de los casos vamos a hacer todas estas cosas, pero tenemos que saber en qué paciente es más importante y en cuál es menos importante. Entonces, una forma de partir, digamos, este estudio, de cómo orientar el estudio, es según el patrón de alteración. Volviendo al caso clínico, el paciente tiene alteración de ambas transaminasas, de la ALT y AST. Por lo tanto, qué tipo de patrón tiene este paciente nos va a permitir saber cómo tenemos que partir el estudio. Cuando hablamos de patrón de alteración del perfil hepático, la literatura principalmente habla de 3 patrones. El patrón hepatocelular, en el cual predomina la elevación de la ALT, con o sin elevación de la aspartato aminotransferasa sobre el valor normal, el patrón colestásico, en el cual hay un predominio de la elevación de la fosfatasa alcalina, generalmente 1.5 veces el valor normal, aunque puede ser menos, asociado o no a elevación de la GGT y la elevación aislada de la bilirrubina. Nos vamos a referir primero al patrón hepatocelular. En el patrón hepatocelular, lo más frecuente ya es la enfermedad por alcohol, el hígado graso, las hepatitis virales, la hepatitis autoinmune y la hepatotoxicidad, siendo menos frecuente los otros cuadros que dice el slide, que es la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, deficiencia de alfa-1 antitripsina. Mientras que en los cuadros colestásicos, lo más frecuente es la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante, la litiasis biliar y sobre todo, muy importante, la hepatotoxicidad. Como les decía, nos vamos a referir primero al patrón hepatocelular. Y del patrón hepatocelular lo que nos puede orientar un poco para llegar al diagnóstico o, digamos, saber cuáles son los exámenes con los cuales tenemos que partir, es mirar cuál es la relación que hay entre la AST y la LT, cuál es la magnitud de elevación de las enzimas, cuál es la temporalidad, digamos, cuánto tiempo demoraron en elevarse, y algunos elementos de la historia y antecedentes del paciente. Con respecto al primer punto, que tiene que ver con la relación entre AST y LT, la magnitud de la elevación y la temporalidad, si combinamos todos estos factores, la gran mayoría de las veces nos va a poder orientar hacia el diagnóstico. La primera cosa que tenemos que ver es la relación que hay entre ambas enzimas. Ya hay que saber que la relación normal es de 1.3, ya por lo tanto, cualquier relación que está fuera de eso en general va a significar algún tipo de patología cuando hay, digamos, obviamente una elevación de las enzimas. Cuando la relación entre la AST y la LT es mayor de 2, ya orienta hacia algunas patologías, y aquí, aparte de saber cuál es la relación, tenemos que saber cuán elevadas están las enzimas. En los casos en que tenemos una relación de AST-LT sobre 2 y la enzima está elevada hasta 2 a 5 veces, pero con valores de menos de 300, eso nos tiene que orientar hacia una hepatitis por alcohol o hacia una enfermedad hepática por alcohol. Y eso lo complementamos, obviamente, con la historia o con otros antecedentes. En el caso de la hepatitis por alcohol, el paciente va a presentar ictericia, fiebre, leucocitosis y muchas veces signos de hipertensión portal, ya sea por una cirrosis subyacente o hipertensión portal desarrollada en el contexto de la hepatitis. Luego, si tenemos esta misma relación de AST sobre LT, pero con transaminasas mucho más veces, es decir, por lo menos 40 veces el valor normal, en estos casos tenemos que pensar en otros cuadros donde los principales, digamos, son la hepatitis isquémica y la intoxicación por paracetamol. Y en estos casos lo que es característico es que la ictericia es mínima, digamos, al principio del cuadro, y que habitualmente hay una historia compatible, digamos, ya sea por de la ingesta de paracetamol o algún fenómeno de hipotensión que explique la hepatitis isquémica. Cuando la relación entre la AST y la LT es de menos de 1, eso también nos va a orientar hacia algunos diagnósticos. Cuando tenemos esta relación baja y las transaminasas son muy altas, esto es muy propio de las hepatitis agudas virales, y obviamente complementa la aparición de ictericia. Habitualmente los pacientes tienen mucha ictericia y un cuadro compatible. Mientras que cuando la relación está entre 1 y 2, es decir, parecido a la relación normal,
y las transaminasas están elevadas, pero no tan elevadas, eso nos debe orientar a fibrosis o a cirrosis. Y obviamente aquí el complemento lo va a dar, digamos, la historia clínica del paciente, ya la presencia de estigmas de enfermedad hepática e hipertensión portal o alguna alteración de la síntesis. Con respecto a la magnitud, ya hablábamos en las diapositivas anteriores que si juntamos relación con magnitud podemos llegar a algunos diagnósticos, ya, pero si vemos solamente la magnitud de la elevación como un hecho aislado, sabemos que en aquellos pacientes que tienen una gran elevación de la LT, más de 15 veces el valor normal, habitualmente estamos presentes ante una injuria hepática aguda, ¿ya? Y acá los cuadros más típicos ya son las hepatitis agudas virales, la hepatotoxicidad o infección por otros virus que no sean hepatotropos. Mientras que si la ALT es de menos de 5 veces el valor normal, habitualmente estamos enfrentados a lo que es una injuria hepática más bien crónica, y aquí destaca la hepatitis crónica viral por virus B y virus C, el alcohol y la hemocromatosis. Les mencionaba cuando les hablaba acerca de cómo tenemos que fijarnos en la ST y la LT en la temporalidad, y esto es una cosa que me interesa, digamos, que recuerden, porque es algo que no siempre se nos enseña, ya, y uno lo va aprendiendo un poco, digamos, en el camino, no está tan claro habitualmente ni en las publicaciones ni en los libros, y tiene que ver con cómo interpretamos una elevación muy aguda de transaminasas con una rápida disminución. Y aquí son dos cuadros clínicos los que son más típicos. Por un lado la hepatitis isquémica y por otro lado la obstrucción de la vía biliar. Ya cuadros que muchas veces se nos olvidan al momento de hacer el análisis, digamos, de alteración de las pruebas hepáticas. Con respecto a la hepatitis isquémica, habitualmente va a haber un episodio de hipotensión arterial o un episodio de shock, digamos, previo a la alteración de las pruebas hepáticas, aunque esto no siempre es tan claro en la historia. Lo que es destacable acá es que el aumento de la AST es más precoz que la LT, y eso tiene que ver con la vía media de la enzima, y que habitualmente se acompaña de un aumento también de la LDH. Mientras que en la obstrucción biliar muchas veces hay un cuadro clínico sugerente ya de dolor, ya sea epigástrico o un hipocondrio izquierdo, aunque no siempre es claro. Hay una elevación muy importante de la AST y la LT, con una elevación más bien discreta de la fosfatasa alcalina o incluso sin elevación de la fosfatasa alcalina, y lo que es característico es que rápidamente se normalizan las transaminasas, quedando una elevación de la fosfatasa alcalina que puede ir subiendo de manera, digamos, lenta y progresiva. Eso es como lo típico, y eso son dos cuadros que muchas veces se nos olvidan a la hora de hacer esta evaluación. Ahora, si bien es cierto, los cuadros que les estaba contando, muchos tienen una clínica asociada, debemos digamos, entender que la gran mayoría de las veces nos enfrentamos, como en el caso clínico, a alteraciones, digamos, de las pruebas hepáticas en pacientes asintomáticos, ¿ya? Y muchas veces con un patrón más bien hepatocelular, como es el cuadro clínico. Y aquí, digamos, la idea de esta diapositiva es dar como algunos tips acerca de cómo enfrentar esta situación. Como ya les mostraba en la diapositiva anterior, estas son las causas más frecuentes de alteración del patrón hepatocelular. Y hay algunas como tips para poder en el fondo pensar cuándo es un caso o cuándo es el otro. Primera cosa, ya saber que el 50% de las alteraciones asintomáticas de la LT o la ST son por alcohol o por hígado graso. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene una alteración aislada de estas transaminasas, debemos agotar, digamos, la posibilidad de que sea por alcohol o por hígado graso. Con respecto a las hepatitis virales, ya debemos pensarlo en países de alta endemia, ya países que tengan más de un 2% de prevalencia, en población con conductas sexuales de riesgo o en población con uso de drogas endovenosas. Para la hepatitis autoinmune, ya como muchas otras enfermedades autoinmunes, son más frecuentes en las mujeres, y muchas veces hay presencia de otra enfermedad autoinmune subyacente, y eso nos ayuda a orientar. Para la hepatotoxicidad, la polifarmacia, y en general aquellos pacientes que toman bastante fármaco, uno debe pensar que alguno de ellos puede ser el causante de la alteración, y en los adultos mayores es más frecuente la hepatotoxicidad también. Y luego, para las otras enfermedades son cosas más bien en particular, pero lo que quiero también mencionarles con respecto a la alteración hepatocelular es que hay algunas enfermedades que no necesariamente afectan directamente al hígado, pero sí se presentan como un patrón hepatocelular, como son la enfermedad celíaca, no una enfermedad pero una condición que es el ejercicio, y algunas enfermedades endocrinológicas. Y aquí lo que nos puede orientar, por ejemplo, con respecto al ejercicio, es que habitualmente la elevación de la AST es mucho mayor que la de LDT,
porque la AST, ¿no es cierto?, es una enzima que es mucho más ubicua y está presente justamente en el músculo esquelético. Y con respecto a las enfermedades endocrinológicas, habitualmente va a haber algún tipo de historia que nos oriente hacia enfermedades tiroideas o hacia insuficiencia suprarrenal. Ahora, con respecto a la historia y antecedentes del paciente, como para poder orientar un poco el diagnóstico, si nos fijamos en la edad, hay algunas enfermedades que son más bien propias de ciertos grupos etarios, como son el Wilson, las hepatitis virales y la hepatotoxicidad. El Wilson deberíamos sospecharlo siempre en pacientes que tengan menos de 40 años, ¿ya? Y que tengan alteración de las pruebas hepáticas, sobre todo si también hay alguna historia de algún trastorno neuropsiquiátrico. En cuanto a hepatitis virales, debemos sospecharla en aquellos pacientes, por ejemplo, jóvenes con factores de riesgo en cuanto a conducta sexual. Y la hepatotoxicidad, como ya lo habíamos mencionado, pensarlo, digamos, en los adultos mayores, obviamente puede ser en cualquier grupo etario, pero yo le estoy dando aquí algunos tips de cómo orientar hacia qué causa puede ser la causa de la alteración de las pruebas hepáticas. Con respecto a factores de riesgo metabólico y a índice de masa corporal, ya debemos recordar que los pacientes que son diabéticos, los pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado, ya sobrepeso o que ya son obesos, o aquellos pacientes que tienen síndrome metabólico, tienen más riesgo de desarrollar lo que se conoce como hígado graso. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen alteración de las pruebas hepáticas y que tienen estos factores de riesgo, uno debería pensar en el hígado graso y nos va a orientar aún más al diagnóstico el hecho de que si tenemos una ecografía abdominal que muestre que tiene esteatosis. Con respecto al alcohol, ya la enfermedad hepática por alcohol debe ser sospechada en aquellos pacientes en los cuales hay una ingesta de alcohol que es por sobre, digamos, lo definido como normal. Existen muchas definiciones en la literatura, ¿ya? Actualmente se habla también de unidades de alcohol por día, ¿ya? Y sabemos que aquellos hombres que beben más de 40 gramos al día o más de 3 unidades, que en realidad son 42 gramos, o mujeres que beben más de 30 gramos por día, ya, o 2 unidades, tienen más riesgo de tener enfermedad hepática por alcohol. Y esto es mucho más dañino en aquellos pacientes que tienen algún tipo de grado de obesidad. Se sabe que aquellos que tienen IMC sobre 30, algunos dicen sobre 35, con niveles más bajos de alcohol tienen más riesgo de hacer enfermedad hepática por alcohol. Y acá también la ecografía abdominal nos va a orientar, ya que va a haber presencia de esteatosis, al igual que obviamente en el hígado graso no alcohólico. Con respecto a medicamentos, la lista es larga. No es la intención de esta presentación hablar de hepatotoxicidad por fármaco, ya que tendrán una presentación acerca del tema en otra clase, ya, pero simplemente para recordar, digamos, algunos de los medicamentos, una larga lista de antibióticos que pueden generar alteración de las pruebas hepáticas, ya, las estatinas que pueden provocar alteración de las pruebas hepáticas, pero no producen hepatitis, ya, eso es una cosa que es muy importante, ya que muchas veces hay temor en cuanto al uso de estatinas por la alteración de las pruebas hepáticas, pero generalmente las alteraciones son transitorias y de baja cantidad, sin generar daño en el hígado. Y luego hay otros medicamentos clásicos como el diclofenaco, la fenitoína y la metildopa. Con respecto a factores de riesgo de hepatitis virales, para hepatitis crónica por virus B, ya debemos sospecharla, ¿no es cierto?, en aquellos pacientes que tienen conducta sexual de riesgo, ya alta endemia, como les había comentado en diapositivas anteriores, y pacientes que son usuarios de drogadicción endovenosa. Y con respecto a la hepatitis por virus C, pensarlo en los pacientes que son nacidos entre el año 45 al 65, ya de la conocida generación baby boomer, aquellos pacientes con drogadicción endovenosa o población de riesgo, como por ejemplo presos donde habitualmente hay más prevalencia de hepatitis C. Con respecto a comorbilidades, existen algunas enfermedades en particular no hepáticas que pueden asociarse a alteración de las pruebas hepáticas. Ya hemos mencionado algunas durante la presentación, como la insuficiencia suprarrenal, la enfermedad tiroidea en su forma de hiper o hipotiroidismo, la enfermedad celíaca, el síndrome metabólico y las enfermedades autoinmunes y su relación con la hepatitis autoinmune. Con respecto a antecedentes familiares, acá probablemente las más importantes, digamos, a reconocer o siempre recordar son obviamente la enfermedad de Wilson y la hemocromatosis. Y con respecto al antecedente de hepatopatía o hipertensión portal,
Acá, digamos, quiero que recuerden esto y que se lo lleven a casa, ¿no es cierto? Aquellos pacientes que tienen alteración de las pruebas hepáticas y que ya tienen una cirrosis conocida, ya son pacientes de más alto riesgo en cuanto a la probabilidad de complicaciones. Por lo tanto, si es que aquel que lo está evaluando no es un especialista, digamos, hay que evaluar si es que hay que derivarlo. Y en aquellos pacientes que no tienen hepatopatía conocida, pero que tienen alteración de las pruebas hepáticas y hay trombocitopenia, y ahí esto es algo que es muy importante y que me gustaría que no olvidaran de esta presentación, es que en esos pacientes debemos buscar hipertensión portal. Es decir, si tengo un paciente con alteración de las pruebas hepáticas y con trombocitopenia, debemos buscar hipertensión portal, ya que esto puede ser la primera manifestación, digamos, de un cuadro que puede llegar a ser muy grave. Y acá la ecografía abdominal nos va a ser de gran ayuda si es que muestra algún signo de daño hepático crónico, ya sea en la morfología hepática y por sobre todo si es que hay signos de hipertensión portal. Ahora, con respecto al patrón colestásico, acá, como les mencionaba anteriormente, lo que predomina es la elevación de la fosfatasa alcalina con o sin alteración de la GGT. Y cuando hablamos de patrón colestásico y elevación de la fosfatasa alcalina, debemos responder dos preguntas esenciales. La primera es si esta fosfatasa alcalina elevada es o no es de origen hepático. ¿Y cómo podemos responder esa pregunta? Una forma, digamos, es asociarlo a la GGT. Si es que hay elevación de la GGT en relación a la elevación de la fosfatasa alcalina, esto habitualmente es una elevación de origen hepático. Si hay alteración de las transaminasas asociadas a la fosfatasa alcalina, probablemente también es una elevación de fosfatasa alcalina de origen hepático. Y también, digamos, en caso en que haya mucha duda, uno puede medir la isoenzima hepática, ya que la fosfatasa alcalina, digamos, como han de saber, no solamente se produce en el hígado, sino que también hay fosfatasa alcalina en el hueso, en el intestino, y entonces cuando hay dudas, o por ejemplo, tenemos una alta sospecha de que es de origen hepático y no hay elevación de la IgG, podemos medir la isoenzima hepática. Y la otra pregunta, la segunda pregunta importante, es si es que realmente la elevación de la fosfatasa alcalina es elevación. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que hay ciertas condiciones fisiológicas en las cuales puede haber aumento de la fosfatasa alcalina y no necesariamente ser patología. Y estas son principalmente durante el embarazo, que en general es durante todo el embarazo, pero sobre todo en el tercer trimestre. En niños y adolescentes, ya que están en fase de crecimiento, también hay elevación de la fosfatasa alcalina, principalmente por su forma ósea, y en mujeres posmenopáusicas. Una pregunta que es muy frecuente, ya que los residentes, digamos, la hacen muy frecuentemente y que también no está siempre tan claramente respondida en los textos, es ¿qué pasa si me encuentro con una elevación aislada de la GGT? ¿Es esto un patrón colestásico? Y la respuesta es categórica, no. Ahora, ¿por qué es así? Porque cuando yo tengo una GGT elevada de manera aislada, esto puede realmente significar cualquier cosa, ¿ya? Está descrita la elevación aislada en enfermedades pancreáticas, en infarto al miocárdico, en insuficiencia renal, en enfisema, en diabetes. Hay muchos fármacos los cuales pueden estimular el aumento de la GGT y son clásicos los antiepilépticos y dentro de esto la fenitoína. Los pacientes que tienen, por ejemplo, consumo de alcohol hasta un 50% puede tener una GGT elevada y no necesariamente tener enfermedad. Y se sabe que el valor predictivo que tiene la GGT aislada como para enfermedad hepática es muy baja, solo un 30%. Por lo tanto, si tengo solo una elevación de la GGT sin una elevación de la fosfatasa alcalina, eso no es un patrón colestásico. El patrón colestásico está definido por elevación de la fosfatasa alcalina. Si ya hemos confirmado que el paciente tiene un patrón colestásico después de haber respondido a las preguntas anteriores, ¿ya? ¿Cómo enfrentamos esto? Lo primero es la historia, ¿ya? La historia clínica del paciente. Si el paciente tiene antecedente de consumo de fármacos o consumo de hierbas, siempre debemos pensar en hepatotoxicidad, ¿ya? Como les comentaba, tema que va a ser presentado más in extenso en una presentación futura. Si hay antecedentes familiares, debemos pensar en colestasis familiares, que en realidad son cuadros más bien raros, ¿ya? Pero siempre es una cosa que debemos preguntarle a los pacientes. Y en caso de aquellos pacientes que tengan algún antecedente mórbido asociado a elevación de fosfatasa alcalina, ya digamos como una enfermedad sistémica, debemos también tenerlo, digamos, en cuenta como que pudiese ser la causa de la elevación de la fosfatasa alcalina. Una vez que ya hemos completado la historia, la prueba más importante de complementaria de enfrentamiento del patrón colestásico es la ecografía abdominal, porque nos va a permitir evaluar la vía biliar. Y principalmente evaluar la vía biliar en dos respuestas: si está dilatada o no está dilatada. En aquellos pacientes en los cuales hay una vía biliar dilatada, estamos probablemente en lo que se conoce como una colestasis extrahepática,
Y en estos pacientes, actualmente, la indicación es realizar una colangioresonancia. Si el paciente no tiene una vía biliar dilatada, estamos enfrentados probablemente a una colestasis intrahepática. Ahora, hay veces en las cuales puede no estar dilatada la vía biliar y sí estar enfrentado a una colestasis no intrahepática, o sea, una colestasis extrahepática. Y esto es frecuente en pacientes con colangitis esclerosante o con pacientes que tienen colangiopatía asociada a VIH. Y si este es el caso, debemos igual hacer una colangioresonancia aunque la ecografía abdominal haya sido negativa. Ahora, en caso de que la vía biliar esté dilatada y estamos enfrentados a una colestasis extrahepática y realizamos ya una colangioresonancia, los diagnósticos principales son en globo 3. Uno es la colangitis esclerosante, la cual puede ser una colangitis esclerosante primaria o secundaria. La coledocolitiasis, ya una enfermedad, digamos, que frecuentemente puede presentarse con alteración de fosfatasas alcalina. Y la obstrucción maligna de la vía biliar, dentro de la cual lo más destacable es los tumores periampulares, el colangiocarcinoma y el cáncer de páncreas. Ahora, cuando la ecografía nos muestra una vía biliar no dilatada y es una colestasis intrahepática verdadera, es decir, no tenemos sospecha de que sea una colangitis esclerosante primaria o una colangiopatía asociada a VIH con una colangioresonancia negativa, la indicación es estudiar con anticuerpos antimitocondriales que puede o no complementarse con anticuerpos antinucleares y actualmente cada vez más con medición de IgG4, ya que si los anticuerpos antimitocondriales son positivos, estamos enfrentados probablemente a una colangitis biliar primaria. Ahora, si los anticuerpos son negativos y es una colestasis intrahepática verdadera, los diagnósticos más probables son, volvemos a la hepatotoxicidad, ya sea por hierbas o por drogas, y también podemos estar enfrentados a una colangitis esclerosante primaria de ducto pequeño, alguna enfermedad ductopénica o alguna enfermedad granulomatosa hepática distinta a la colangitis biliar, como por ejemplo la sarcoidosis. Ahora, si nuestra sospecha de colangitis biliar primaria es muy alta y los anticuerpos han salido negativos, en ese momento debemos pensar en realizar una biopsia hepática. Y obviamente si la biopsia hepática es positiva, tenemos el diagnóstico de colangitis biliar primaria. Y si nuestra biopsia hepática es negativa, pues bueno, volvemos a los mismos diagnósticos. Una hepatotoxicidad o una colangitis esclerosante primaria, ductopenia o alguna otra enfermedad granulomatosa. Si es que la alteración del patrón nos orienta a que esto es hepatotoxicidad, aquí simplemente digamos para que tengan esta diapositiva como recordatorio, son muchos los medicamentos que pueden provocar hepatotoxicidad colestásica, pero me gustaría digamos que se llevaran estos digamos a casa porque son los más frecuentes: alopurinol, carbamazepina, el trimetoprim sulfamethoxazol, la cefasolina, el amoxiclavulánico, bastante reportado en la literatura actualmente, la cetoprina, ya esteroides, fenitoína y múltiples hierbas. Y por último, ¿no es cierto? Ya hablamos del patrón hepatocelular, hablamos del patrón colestásico. También muchas veces nos podemos ver enfrentados a lo que es una elevación aislada de la bilirrubina, ya pacientes que consultan solamente por una elevación de la bilirrubina. Y aquí la primera pregunta que tenemos que hacernos es si es que esta elevación es de bilirrubina no conjugada o bilirrubina conjugada. La gran mayoría de las veces va a ser una elevación de bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿Y qué cuadros hacen que aumente la bilirrubina indirecta? Primero, por aumento de producción, y eso principalmente es por hemólisis, ya también se puede ver en casos, por ejemplo, de intoxicación por plomo, ya o en algunas porfirias, o por disminución del clearance de la bilirrubina, donde una de las principales causas es la disminución de la conjugación, y aquí está lo que se conoce como enfermedad, síndrome, o a mí me gusta llamarlo condición de Gilbert, o una disminución de la captación de la bilirrubina indirecta, donde lo más frecuente es la cirrosis. Ahora, con respecto al Gilbert, ya creo que es muy importante mencionarlo en esta charla, ya que es una consulta bastante frecuente, digamos, en cuanto a lo que se refiere a alteración de las pruebas hepáticas. Recordar que el Gilbert es un defecto genético ya de la UDP glucuronil transferasa. Es una condición que está presente en 3 al 8% de la población, ya es bastante frecuente, por eso a mí me gusta más llamarlo condición que síndrome o enfermedad. Se caracteriza por elevación de la bilirrubina indirecta. Rara vez la bilirrubina total va a ser de más de 6 miligramos por decilitro y en general es de menos de 3 miligramos por decilitro. Ya pacientes que tienen entre 1,5, 2,5 más o menos de bilirrubina. Característicamente aumenta ante situaciones de estrés, con algunas enfermedades agudas y sobre todo con el ayuno. Y en aquellos pacientes que lo sospechamos,
ya debemos descartar hemólisis, ya sea digamos en búsqueda de anemia en el hemograma, elevación del LDH, medición de aptoglobina y en algunos casos seleccionados reticulocitos, aunque en general si el paciente no tiene anemia y la LDH es normal, lo más probable digamos es que no haya hemólisis. En general, digamos en estos pacientes, como les decía, la elevación es solo la bilirrubina, por lo tanto la LT y las fosfatasas van a ser normales, y si es que uno tiene todo esto, no requiere mayor estudio ni confirmación, simplemente con eso es suficiente para el diagnóstico. No puedo dejar de mencionar en esta presentación lo que se refiere a la evaluación no invasiva de la fibrosis y en particular al uso del FibroScan en los cuadros de estudio de la alteración de las pruebas hepáticas. El primer punto que quiero que tengan claro es que el FibroScan no está indicado para estudio etiológico en cuadros de alteración de las pruebas hepáticas. Sí tiene una muy importante utilidad y también va a ser presentado de manera más in extenso en otras presentaciones para evaluar el grado de fibrosis, ya que aquellos pacientes que tengan fibrosis avanzada nos habla de que hay más severidad. Por lo tanto es un complemento al estudio de la alteración del perfil hepático, pero no nos va a dar la causa, ¿ya? Tiene un muy buen valor predictivo negativo de enfermedad avanzada si los valores son bajos. Por lo tanto, si tenemos un paciente con alteración de las pruebas hepáticas que tiene un FibroScan con valores bajos, la probabilidad de que tenga una enfermedad hepática avanzada es muy baja. Pero no hay que olvidar que en casos de hepatitis aguda, en colestasis severa o en congestión hepática nos puede dar valores que son distintos a lo que realmente es, por lo tanto nos puede llevar por un desvío. Y recordar que no se puede hacer en pacientes que tengan transaminasas más de 5 veces el valor normal. Por lo tanto, el FibroScan es un muy buen complemento, pero no es necesario para el estudio de la alteración. Sí un complemento para evaluar severidad cuando ya tengo un diagnóstico de cuál es la causa de la alteración del perfil hepático. Como verán, la información es bastante y es difícil, digamos, de llevar esto a un solo algoritmo. Yo con digamos, la intención de que resumir un poco lo que conversamos, ya he creado este algoritmo que en el fondo nos va a orientar un poco a cuáles son las causas de la alteración del perfil hepático en nuestros pacientes. Y lo más importante y lo central, y es lo primero que está en el algoritmo, es la historia, ya que lo conversábamos ya en diapositivas previas. La presencia, digamos, de consumo importante de alcohol, el síndrome metabólico, el uso de medicamentos o de drogas, factores de riesgo de hepatitis virales, la presencia de comorbilidad y la presencia de hepatopatía previa nos va a ayudar a orientar cuál es la causa, digamos, de la alteración del perfil hepático. Cuando estamos enfrentados a patrón hepatocelular, mi recomendación ya es que a los pacientes se les busque hepatitis virales B y C, se busquen autoanticuerpos e inmunoglobulinas, se busque de manera importante, digamos, el consumo de alcohol y factores de riesgo de hígado graso y se haga estudio de ferritina y cinética de fierro. Y en algunos casos seleccionados, ya, como por ejemplo pacientes que tengan sintomatología gastrointestinal dispéptica, pacientes con hígado graso, con IMC bajo, por ejemplo buscar enfermedad celíaca, ya buscar alteraciones de la función tiroidea y en aquellos pacientes que son jóvenes, sobre todo cuando hay algún tipo de enfermedad neuropsiquiátrica, buscar niveles de ceruloplasmina buscando enfermedad de Wilson. Cuando el patrón es colestásico, siempre confirmar si realmente es colestasis, como les explicaba anteriormente. Descartar la hepatotoxicidad, que es una causa muy frecuente de alteración colestásica. Y siempre, digamos, pensar en la medición de autoanticuerpos, principalmente el antimitocondrial buscando colangitis biliar primaria y el uso de la colangioresonancia. Y para mayores detalles, digamos, con respecto a esto, referirse al algoritmo que ya mostré en diapositivas previas con respecto a colestasis. En aquellos pacientes que hay una hiperbilirrubinemia aislada, pensar siempre que lo más frecuente es que sea un Gilbert, ¿ya? Si el paciente solamente tiene un perfil hepático, repetir el perfil hepático con un hemograma buscando anemia. Tratar de incluir también una LDH, y como les decía, si la LDH es normal, no hay anemia y descartamos hemólisis, lo más probable es que eso sea un Gilbert. Y no olvidar en aquellos pacientes en los cuales hay signos de hipertensión portal, hay trombocitopenia, por favor, no olvidar la trombocitopenia asociado a alteración de las pruebas hepáticas, o hay algún elemento de hepatopatía crónica, el diagnóstico debe ser muy oportuno. En estos casos, evaluar si es que existe fibrosis avanzada o si ya existe cirrosis. Y lo que es muy importante es derivar lo más pronto posible si es que esto procede. Y como dato importante a este algoritmo, para aquellos que no son especialistas en hepatología, derivar siempre oportunamente a aquellos pacientes que tengan una hepatitis grave,
aquellos pacientes que tengan una insuficiencia hepática aguda, ya tema que también se va a conversar en clases futuras, o aquellos pacientes que tengan una cirrosis descompensada. Por lo tanto, para finalizar, como mensajes para la casa, como les decía en las primeras diapositivas, la interpretación de la alteración siempre va a ser en relación al paciente en particular, y esto es lo que nos va a guiar la necesidad y el tipo de estudio que necesitamos. Los patrones permiten un enfrentamiento práctico de la alteración, o sea, dividir en patrón hepatocelular, patrón colestásico o elevación aislada de la bilirrubina. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que muchas veces las alteraciones no son puras. Por lo tanto, esto tiene más bien un fin didáctico, pero muchas veces se entrecruzan unas con otras. Que las nuevas técnicas no invasivas para evaluar fibrosis, como les mencionaba, son útiles para buscar a aquellos pacientes de mayor riesgo, pero no para buscar la etiología de la alteración de las pruebas hepáticas. Y que para aquellos médicos no hepatólogos que se enfrentan a estos cuadros, deben recordar derivar oportunamente a aquellos pacientes en los cuales no se llegó a un diagnóstico con el approach inicial mostrado en los algoritmos previos, aquellos pacientes con hepatitis grave, con insuficiencia hepática o si hay cirrosis descompensada. Esta es la bibliografía para aquellos que quieran consultar, esta es la bibliografía que consulté para realizar la presentación. Y les dejo mi correo por si quieren hacer cualquier tipo de duda o pregunta. Muchas gracias.